Hola, queridos amigos radioescuchas de la cápsula de reflexión de la voz sobre ruedas en Perú a través del programa de radio por internet internacional Discapacidad Perú. Quien te habla es Gabriel Castillo. Hoy en la cápsula de reflexión de la voz sobre ruedas en Perú vamos a hablar de la inclusión educativa. Pero antes de hablar del tema en general, voy a hablar sobre la inclusión. ¿Qué quiere decir inclusión? La inclusión quiere decir que las personas con discapacidad, ya sean personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas o cualquier grupo en situación vulnerable, tengan las mismas oportunidades que el resto de la sociedad. Es decir, jurídicamente significa que adecuemos el marco normativo, es armonizar la ley para que las personas en situación vulnerable puedan acceder a mejores niveles de vida. ¿De quién depende la inclusión educativa? La inclusión educativa depende primero de la educación. ¿Por qué? Porque la educación es una parte fundamental. Para entender la inclusión debemos de informarnos. ¿Qué tipo de información debemos de tener para entender la inclusión? Querido amigo radioescucha del programa de radio por internet Discapacidad Perú, ¿conoces la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad? ¿Conoces conoces la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad del Estado peruano? ¿Conoces los decretos que se han aprobado en el Poder Legislativo para las personas con discapacidad? La inclusión es hacer partícipe a las personas con discapacidad en la vida social. ¿Por qué hablar de la inclusión educativa en el Estado peruano? Porque yo entiendo que todas las personas, sin excepción, deben tener educación, educación de calidad, educación para poder saber qué es lo que necesitan, qué es lo que es la instrucción, porque un pueblo educado es un pueblo con más oportunidades de desarrollo. Quizá me van a decir que la inclusión no existe. Efectivamente, en muchos lugares no es que no exista la inclusión, sino es que no existe primero la apertura en el poder legislativo para adecuar el marco normativo nacional para que las personas con discapacidad puedan o podamos acceder a un nivel de instrucción. Primero hace falta quitarnos las lagunas mentales de que mi hijo con discapacidad no puede y por ende no tiene derecho para poder acceder a una educación. Hay que entender primero que para poder incluir a la educación debemos de tener presente tres cosas. Una, que tengamos la apertura. Otra es que tengamos el apoyo familiar, porque es muy cierto, la inclusión educativa como tal no existe en muchos países latinoamericanos. No hay inclusión educativa por ignorancia de los maestros, por ignorancia de las mismas personas con discapacidad.
Y también hay que entender que donde no hay las condiciones necesarias para que exista la inclusión educativa para las personas con discapacidad, los padres de las personas con discapacidad tienen que generar esa inclusión. En mi caso, yo soy una persona con discapacidad. No había la apertura que hay en México, no había inclusión social para las personas con discapacidad. Por lo tanto, mi madre tuvo que acercarse a la autoridad educativa para que me dieran la oportunidad de acceder a la escuela. Tuvo que ir a la Secretaría de Educación de Guanajuato para pedir que me adecuaran la currícula para que yo pudiera acceder a la escuela. Cuando yo estudié la primaria, la estudié con exámenes a título de suficiencia. Esto quiere decir que como yo tenía discapacidad y no me aceptaron en una escuela regular a temprana edad, tuve que acelerar el proceso educativo para que yo pudiera entrar a la secundaria a una escuela regular. Y así lo hice. Tuve que hacer la primaria en 3 años en lugar de 6. Y luego, para entrar a la secundaria, mi mamá se acercó a una escuela normal con el maestro Miguel Ángel Villalobos Gallardo y con el maestro José Manuel Yepes Rico. Ellos, el primero de ellos es director general de la escuela primaria y secundaria Marcelino Champañán, igual que la prepa en Irapuato, Guanajuato. Y con ellos les dijo la necesidad y el sueño que yo tenía que yo tenía por estudiar. Y ellos me dieron la oportunidad, hablaron con los maestros y resulta que yo entré. Mis compañeros también colaboraron para que yo tuviera una inclusión. Efectivamente, tienen que hablar con cada maestro para que el maestro supiera las necesidades educativas especiales de la persona con discapacidad. Y también hay que entender una cosa, que cuando hablamos de inclusión tenemos que tener en cuenta también la accesibilidad en la escuela. Pero el maestro José Manuel Yepes Rico y el maestro Miguel Ángel Villalobos Gallardo tuvieron la certeza y la seguridad de que yo iba a responder ante la oportunidad. Queridos amigos con discapacidad, oyentes del programa de radio Discapacidad Perú, si tú quieres estudiar, tú vas a estudiar. Un ejemplo de esto es que la Fundación Gabriel Castillo Chavarri tiene un programa de educación a distancia que se llama Capacítate para el empleo.org. Ahí, si no tienes educación, no importa, puedes acceder a un curso, a un diplomado o a un taller para encontrar un empleo. Este ejemplo lo pongo porque es de ti de quien depende si o no te eduques. Efectivamente, tienen que hablar con los maestros para que tú puedas acceder a la educación. Y hoy, gracias a eso, soy abogado y notario público. Tengo diplomado en desarrollo de habilidades para la gestión pública por la Universidad Iberoamericana Plantel León, Guanajuato, México. Hoy la escuela, la inclusión educativa en Guanajuato es mejor porque yo como abogado favorecí el que hubiera
la ley de inclusión para las personas con discapacidad a nivel federal y a nivel local. También di apertura para que existiera el Programa Nacional de Fortalecimiento a la Inclusión Educativa y a la Educación Especial. Hoy no hay inclusión sin padres comprometidos. Hoy la inclusión educativa debe de ser de las personas para las personas con discapacidad. Como dice la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, sin las personas con discapacidad nada, con las personas con discapacidad todo. Es decir, que ningún programa tiene que hacerse sin las personas con discapacidad. Esto es la cápsula de reflexión de La Voz sobre Ruedas en Perú. Acuérdense que hoy es sábado, día del programa de radio por internet La Voz sobre Ruedas. Escúchenme a través de www.radioprimera.com, la primera en tu sintonía, y sintonicen La Voz sobre Ruedas, que se transmite de 12:30 a 1:30 de la tarde, tiempo del centro de México. Hay que ver la diferencia de horario en Perú. Puedes escribirme al programa a través del correo electrónico lavozsobreruedas@gabrielcastillo.com. Te dejo con Héctor Díaz Arboleda en el programa Discapacidad Perú. Muy buenas tardes. Esto fue la cápsula de reflexión La Voz sobre Ruedas en Perú.